instituto es el encargado oficial de la Santa Sede para ver todo lo relacionado a la Sábana Santa. No solamente a promover la investigación, que se sigan haciendo estudios sobre el lienzo, sino a compartir al mundo esta información que va resultando de estas investigaciones. El instituto, bueno, es encargado de esto. Ahorita en este momento la sábana y una exposición permanente como esta está en Turín. Nosotros estábamos viajando a Turín para pues, poder ver la exposición permanente, pero aparte no veríamos la sábana así, extendida, porque en este momento pues está en un cofre debajo de un altar, ahí está guardada. Cada cierto tiempo se hacen las ostensiones, ¿no? Que es la exposición al mundo de este lienzo. Pero gracias a Dios ha concedido el instituto una exposición itinerante por el mundo. Entonces, bueno, pues aquí en México estamos nosotros, en diferentes países se está recorriendo esta información. Entonces, bueno, pues es una verdadera bendición que nos dé la oportunidad de tenerla, compartirla y, como bien decía el Padre, que pueda ser un aporte para el crecimiento de nuestra fe. En realidad, la exposición, bueno, pues digamos que el centro es el lienzo. El lienzo es una copia fiel en la parte derecha inferior, tiene el sello de autenticidad que nos la dan ellos, es una copia fiel de la original que ellos nos otorgan, no es una impresión que se haya hecho aquí en México, ni mucho menos, y toda la información de los paneles es información que tenemos aquí. Evidentemente encontramos mucha información en internet, en varios lugares, pero bueno, las fuentes de verdad siempre que sean fuentes confiables, pero pueden ustedes tener la certeza de que esta información es la misma que el Instituto otorga. Busca compartir información científica y teológica que se ha hecho al lienzo, porque desde 1400 que cae en manos de los mexicanos creencias hasta la fecha, se han hecho muchos estudios. Imagínense qué tipo de estudios puede haber en 1400, así a lo largo del tiempo hasta ahora. Si bien la iglesia en algún panel muestra la postura que tiene a este lienzo y no hemos podido afirmar al 100% si es, cosa que sería muy difícil, tampoco ningún estudio ha podido negar. Entonces, al contrario, cada vez los estudios aportan más a esta alta probabilidad. La exposición se llama así, ¿quién es el hombre? No mencionamos nunca el nombre de Jesús porque invitamos a que ustedes concluyan a base de esta información quién pudo ser ya con tantas coincidencias y sobre todo similitudes. Hablo de coincidencias porque en los paneles encontrarán la comparativa que se hace con los evangelios. Todo está pegado a eso. No hacemos una investigación externa, ni por nuestra cuenta ni a nuestro criterio, sino que esa información que ha arrojado el lienzo, bueno, se hace la comparativa y es que se llega a esta alta probabilidad o a tantas coincidencias de lo que el hombre que estuvo envuelto en esa sábana pudo padecer como tema de tortura, de golpes, con lo que dicen los evangelios, ¿no? La tela de lienzo tiene la medida final, que son 4:10 por 1:13, y bueno, me voy a acercar un poquito nada más para que tengan referencia de lo que marca, ¿no? Esta es la parte central, esta es la parte del centro de la tela. Aquí podemos ver el rostro, el pecho y la parte frontal del cuerpo, y esta es la nuca, la espalda hasta los pies. Entonces, esta es la parte central que, como dice ahí algún panel, está por la parte de abajo que lo cubrió y la parte de arriba. Por el tipo de tela, por la característica del tejido, los restos del polen que se encontró, bueno, pueden deducir los investigadores que son médicos forenses, fotógrafos, médicos generales, químicos, que bueno, era, hablando un poquito de historia, destinado específicamente al uso del rito mortuorio. No es un lienzo que se utilizara en ese entonces para cualquier otro fin, sino que tenía específicamente el uso para envolver un cuerpo, ¿no? Tiene, bueno, algunas marcas. En las partes superiores, ¿a qué obedece esos huecos? Bueno, pues cuando le encuentran las monjitas y después de tiempo que empiezan a ver que puede ser un lienzo importante, con información útil. Estoy hablando de mucho tiempo y de 1600 por ahí, ¿no? Cuando se empiezan a hacer las primeras investigaciones a la tela, pues se requiere hacer un corte para someterlo a un microscopio, a un aparato importante que nos permita analizarlo. Y entonces por eso tiene esos huecos en las dos esquinas laterales, tanto derecha como izquierda, porque lo cortan para poderlo estudiar, pero cuando se dan cuenta que pues arroja información importante, que puede ser algo útil, que se puede seguir investigando, pues dejan de cortarla, porque si no entonces acabaríamos con la tela y se somete a otro tipo de proceso.
estas marcas tan particulares que llaman mucho la atención, bueno, pues son huecos, son simplemente huecos. ¿Por qué? ¿A qué se deben? Desafortunadamente, cuando está en resguardo en la Catedral de Chamberí, sufrió un incendio la catedral, como les comento, siempre ha estado en resguardo en un cofre, en ese entonces de plata, de metal, y el calor tan intenso hace que caiga cierto material caliente sobre la tela, y ustedes verán que cuando nosotros doblamos en varias partes alguna tela, alguna hoja y cortamos por algún punto, pues a la hora de desdoblar el hueco es simétrico. Por eso es que son ciertamente simétricos los huecos, porque causó esta perforación, ese metal caliente. Sin embargo, y gracias a Dios, no fue suficiente eso para impedir que otros rasgos quedaran claros y se pudieran seguir haciendo investigaciones. Y bueno, podríamos decir que la tela está pintada. Sin embargo, estas muestras químicas o estas investigaciones dejan ver que carece de un trazo y dirección, que es lo que dejaría evidencia cuando nosotros, en caso que estuviéramos pintando algo, ¿no? Se vería algún trazo, algún instrumento que lo causó, y no es así en este caso. Y bueno, todas las marcas de sangre y todo lo que ha dejado como muestras, dicho, insisto, por médicos especialistas. Pero es importante mencionar que médicos y gente estudiosa creyente y no creyente, también gente no creyente ha tenido acceso a poder investigar, a poder analizar, y ellos mismos se sorprenden de lo que encuentran al investigar. Uno de los fotógrafos, que como fotógrafo de profesión, pide, ¿no?, a su admisión para poder hacer investigaciones, vale la pena decir, no creyente, ateo, pide la oportunidad de retratar, de fotografiar la sábana en aquel entonces. Creo que ya estamos hablando de 1500, 600, 1800 por ahí. Toma las fotos, llega a su estudio, verán que antes se hacía mediante un revelado, ¿no? Había que estar en un cuarto oscuro y un líquido y no sé qué, para sacar un negativo primero, ¿no?, y después revelar. Pues cuando él llega al estudio y ya saca el negativo, con el solo negativo, lo que él alcanza a ver, que por ahí también está en uno de los paneles que ya verán, sufre este proceso o vive este proceso de conversión, del impacto que le genera, que él mismo tomó las fotos, nadie lo sesgó la información y lo influyó, él mismo, que no cree, las toma y lo que le revelan esas fotografías, ¿no? Entonces se convierte, da testimonio de esta información, y así todos los investigadores que han hecho. Hubo una prueba controversial del carbono 14, ¿no?, que decía que era falsa, y sin embargo se sigue investigando y se llega a la conclusión que esta prueba buscaba datar la tela, darle una fecha. No se hizo de la forma correcta, se afina este detalle, esta investigación, y se descarta. Entonces, es decir, no hay ningún estudio que pueda tampoco negar, ¿no? Entonces eso también, bueno, nos deja todavía la posibilidad de seguir pensando. Hay mucha información que verán en los paneles, ojalá que tengan la posibilidad de leerla. Vienen letras, pero también vienen imágenes. Es muy sencilla, tiene un diálogo muy fácil de poder digerir. Y bueno, a final de cuentas sí, es una muestra de un cuerpo que sufrió verdaderamente una situación terrible de tortura. En base a ese cuerpo que nosotros podemos apreciar y se estudia, no sé qué, se hace una impresión en tercera dimensión, que es esta figura que tenemos aquí. A esto obedece, así habría sido entonces el hombre que estuvo envuelto ahí. Obviamente está disminuido en rasgos de maltrato, porque el instituto pues no busca tampoco, pero era todavía más duro como estaba lastimado. Estaría por las partes, encontraron inclusive restos de piel, ¿no?, en la tela, el tipo de sangre, agua, que una atribuyen al apagar el incendio, otra que todavía sigue en estudio, el tipo de sangre que se encontró, que también por ahí está el dato. Y bueno, esta figura entonces obedece a que se toma de ahí. Es una posibilidad de tener en tercera dimensión el cómo sería el hombre. Entonces, en los rasgos, en todo lo que nosotros podemos observar, pues llama mucho la atención la similitud. Y también los objetos, ¿no? El que tenga unas marcas en la coronilla, en la muñeca y en el pecho, bueno, ¿quién tuvo estas características particulares en el proceso de crucifixión? Pues ahí vamos concluyendo quién, ¿verdad? Entonces, por eso, en base a las características de las perforaciones en el cuerpo, es que salen tanto la corona como los clavos y los flagelos, que pudieron ser los objetos que se usaron para causar estas heridas al cuerpo.
A eso se deben tanto las réplicas, la sábana y la información que ustedes pueden encontrar para que tengan un poquito de contexto, de guía y la disfruten, la puedan, como dice el padre, ver con tiempo o poco a poco o como ustedes prefieran. Y bueno, pues la invitación del instituto es no solamente ver que miren que cuánta sangre, cuánto dolor, hay unos paneles que hablan muy fuerte de lo que causó en su cuerpo el meter un clavo, etc. Lo que buscamos es trasladar de este tamaño de la agonía, pues fue el amor que nos tuvo, ¿no? Para pasarlo. Y que no este no fue el final, ¿no? A final de cuentas Él resucitó, es un Dios vivo que también quiere que nosotros vivamos, por eso lo hizo, por buscar nuestra vida eterna, pero saber que, bueno, sí hay mucha probabilidad, no solamente para quien no cree pues de su existencia, sino de todo lo que pasó en este proceso de crucifixión y muerte, y bueno, definitivamente después la resurrección. Pues es un poquito del contexto que yo les quiero poner. Podría pasarme aquí una hora más, pero bueno, no es la intención, sino que ustedes lo vean. Y bueno, nuevamente muy agradecidos y esperando que todo esto sea de provecho para la comunidad. Padre, nuevamente muchísimas gracias.